Gloria a Dios, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, en esta subprogramación escudriñando el rema de Dios. Pedimos disculpas, de repente la página se descargó y hemos tenido que cortar el video y volverlo a hacer de nuevo. Así que pedimos disculpas por estos inconvenientes, pero que aquí estamos dispuestos para intentarlo nuevamente y seguir compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta tarde estaremos compartiendo, hablando acerca de esta serie de estudio titulado Los dones dados por el Espíritu Santo, y en esta ocasión el don de discernimiento de espíritus. Así que estaremos compartiendo esa palabra en el nombre del Señor, así que póngase cómodo y en breve continuamos. No tenemos los derechos del autor de la música. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito, bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Adoramos y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Gloria, 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 honra y alabanza al Señor. Bien, gloria a Dios. Hoy vamos a compartir don de discernimiento de espíritus, y vamos a abrir las escrituras en el libro, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, y dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día, no permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, por siempre, desde siempre y para siempre. Espíritu Santo, auxílianos y ayúdanos en esta tarde, que al compartir tu palabra, tú pongas palabra en nuestros labios, para hablar como conviene, para transmitir de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, que podamos conocer tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor, y glorifícate en esta tarde, Espíritu Santo, y pone palabra en nuestros labios, no conforme la intención del hombre, sino el designio del cielo sobre el hombre. Te adoramos y te bendecimos, que en esta tarde tu palabra lleve consuelo, lleve esperanza, traiga fortaleza a tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos en esta tarde a desarrollar este estudio con la ayuda del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos auxilie para poder desarrollar este estudio. Gloria a Dios, para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que se conectan y les pedimos disculpas, ya que de repente pues la página se descargó y tuvimos que borrar lo que ya habíamos compartido y hemos vuelto a reiniciar, pero aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Josué de una manera muy especial en esta tarde, su esposa, su familia, y que el Señor les bendiga y les use grandemente. Gloria a Dios. Bien, en esta tarde vamos a hablar acerca del don de discernimiento de espíritu. Ya con este don estamos cerrando el estudio de los 9 dones que hemos dado acerca del Espíritu Santo, dados por el Espíritu Santo, perdón. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca del don de discernimiento de espíritu. Este don se encuentra en el grupo número 3, porque recordemos que los dones están divididos en 3 grupos. El primer grupo, segundo y tercero. En cada grupo hay 3, como son 9. Y este don de discernimiento de espíritu se encuentra en el grupo número 3. Y conocido como dones de revelación de la voluntad de Dios. Que es ciencia, es sabiduría y discernimiento. Dicho sea de paso, cuando nosotros vemos a alguien que opera, gloria a Dios, en cualquiera de los dones, siempre tiene que usar el don de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque es con la sabiduría que nosotros ordenamos la ciencia, que es el conocimiento. Ordenamos todo lo que nosotros podemos ministrar por medio de cualquiera de los otros dones. Se tiene que involucrar la sabiduría. Por eso es que es importante que cuando nosotros ministramos en un don, en los talentos, en el ministerio, lo hagamos con sabiduría, porque no podemos nosotros prescindir de la sabiduría, porque cuando nosotros prescindimos de la sabiduría, que es el primero de los 9 dones dados por el Espíritu Santo, entonces no estaremos haciendo correcta ni sabiamente como Dios quiere que hagamos. Por eso es que es importante que al ministrar en cada uno de los 8 dones restantes, cada don que se va a ministrar se ministre con sabiduría. Y muchas veces, en términos generales,
sabiduría es lo que más necesitamos en la iglesia, pero es lo que menos nosotros estamos usando. Por eso es que muchas veces cuando ministramos en los dones y no hay sabiduría, usted va a ver que hay mucho ruido, que se dice mucho, pero no se entiende nada. ¿Por qué? Porque no estamos usando la sabiduría. ¿Y por qué no usamos la sabiduría si es algo que Dios nos la ha dado a todos? Es porque no hay el razonamiento, el entendimiento conectado en lo espiritual. En lo espiritual mi espíritu adora y alaba a Dios, pero con mi entendimiento el oyente escucha lo que yo digo en mi acción de gracias para con Dios. Porque si yo digo una palabra en una lengua diferente que el oyente no entiende, ¿cómo él va a decir amén o gloria a Dios si él no entiende lo que yo estoy diciendo? Pero cuando hablamos una palabra que tal vez nos es desconocida, pero a la misma vez alguien que pronuncia esa palabra dice cuál es el significado, hay edificación y tú dices amén, gloria a Dios, porque entiendes lo que un hombre o una mujer cuando está dirigiendo el servicio, cuando está ministrando en la palabra, qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, muchas veces escuchamos nosotros cantar, por ejemplo, hay una alabanza que dice Rafa, Shaddai y Jireh, pero no sabemos qué es lo que está diciendo. Y cuando alguien dice Jireh, quiere decir Dios es el Señor, Él proveerá. Y cuando dice Rafa, Dios que es nuestro sanador. Y cuando alguien dice Shaddai, quiere decir Dios todopoderoso. Entonces muchas veces caemos nosotros en pronunciar palabras dentro de la adoración o dentro de hablar en una lengua extraña, pero no lo estamos haciendo con sabiduría, porque no estamos diciendo cuál es mi acción de gracia en esa lengua extraña que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es importante que nosotros usemos la sabiduría para ministrar los 8 dones restantes, porque no podemos ministrar ninguno de los 8 dones restantes si no tenemos nosotros sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Porque de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Muchas veces escuchamos decir discernimiento de espíritus, escuchamos decir la palabra, pero a veces no entendemos qué es, o a veces podemos entender qué es, pero no estamos viendo el manifiesto de este don de discernimiento de espíritu. Entonces, discernimiento, ¿qué es? Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para discernir, para conocer la acción de las tinieblas a la acción del Espíritu Santo de Dios y los ángeles del Señor. Eso es discernimiento de espíritus a través del don. ¿Discernir qué? ¿Discernir qué? La diferencia que existe entre varias cosas de un mismo aspecto espiritual. Es el discernimiento que nos permite discernir entre varias cosas que son del mismo aspecto espiritual. ¿Por qué? El Espíritu Santo opera y es espiritual, son cosas espirituales, pero también el diablo es espíritu y opera en cosas que son espirituales. Entonces, ¿cómo por medio de qué podemos conocer lo uno, la obra de lo uno y la obra de lo otro? ¿Cómo podemos conocer la obra del Espíritu Santo? Por medio del don de discernimiento de espíritus. Podemos conocer, y cuando tenemos ese don de discernimiento de espíritu, podemos ver que se mueve el Espíritu Santo. Y cuando se mueve el Espíritu Santo por medio del discernimiento, decimos gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo el que está ministrando. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese don de discernimiento, podemos ver también cuando el diablo se mete en medio de una manifestación fuerte que sucede en la iglesia, que el Espíritu Santo está ministrando, el diablo se mete también. Entonces, ¿cómo podemos discernir la obra del Espíritu Santo a la obra de Satanás? Por medio del don de discernimiento de espíritu. Y es ahí que podemos nosotros discernir cuándo es obra del Espíritu Santo y cuándo es obra de Satanás. Pero lamentablemente en la iglesia, en términos generales, necesitamos que todos los dones se activen. Y este don en especial, en específico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le estamos llamando manifestación del Espíritu Santo a cosas raras
a cosas raras que no vienen de parte del Espíritu Santo. Y como no tenemos el don de discernimiento de espíritu, ¿qué sucede? Oh, no, es que el Espíritu Santo ministró al hermano o la hermana. No, pero hay una cosa, déjame decirte algo. El Espíritu Santo es algo ordenado, es muy ordenado. Cuando ministra, ministra de una manera ordenada. Pero ¿por qué hoy nosotros en la iglesia en términos generales tenemos unas manifestaciones que son un desorden? Gente que empieza a hacer unos movimientos bruscos y torpes. Ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es algo muy ordenado. Hay gente que por no tener, que la iglesia en general, porque no tenemos ese don de discernimiento de espíritus, a unas manifestaciones raras y feas le llaman manifestación del Espíritu Santo, pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo muy ordenado. A veces uno dice, Dios mío, ayúdanos, porque a veces dentro del mover del Espíritu Santo también se cuela Satanás. Y hay un mover de un orden glorioso del Espíritu Santo cuando ministra, que la persona no necesita estar brincando como loco, no. Simplemente se mantiene y tú lo ves que alaba a Dios, que glorifica y exalta su nombre, o puede danzar en un orden correcto. Pero a veces hay unos movimientos raros de gente que brinca, gente que mueve la cabeza con unos movimientos raros, torpes, bruscos, que esa no es manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus de engaño, de error, que hoy se están moviendo en las iglesias. Pero como la iglesia no tenemos discernimiento de espíritu, a todo le llamamos que es obra del Espíritu Santo. No, mi hermano, un momento. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién me dijo a mí que cuando el Espíritu Santo opera en esos desórdenes? No, el Espíritu Santo es muy ordenado cuando opera en medio de la congregación. Gloria a Dios. Y como no tenemos ese discernimiento de espíritus, usted va a ver, y se lo digo de una forma y en términos generales, usted va a ver que cuando en la iglesia, por falta de discernimiento de espíritus, decimos, es que ahí se movió la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿a qué le llamamos presencia nosotros del Espíritu Santo? Al movimiento, al desorden. Déjame decirle que la presencia del Espíritu Santo no es movimiento descontrolado, desordenado. Es movimiento en el orden de lo correcto que Él hace. Imagínense que a veces tenemos en términos generales en la iglesia gente que entre comillas la tocó el Espíritu Santo y empiezan a hacer unos movimientos pero raros, empiezan a tirar manos por allá, manos por acá, a veces hasta patadas empiezan a tirar, o a veces la cabeza, unos movimientos todos raros que hacen. ¿Y sabe qué sucede? Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de repente una persona se va a dar un golpe en la cabeza, se va a quebrar una mano, y ese es un problema para la iglesia. Entonces lo que queremos enseñar con esto del orden de lo que la palabra nos enseña, es que un hermano no vaya a tener un accidente, es que la iglesia no vaya a tener un problema por esos desórdenes. Y como hay esos desórdenes, y lo más tremendo en esto es lo siguiente. Por ejemplo, hay personas que tal vez tienen 2, 3 o 4 años, son nuevos en el evangelio, se puede decir, y ellos van llegando. A ellos no se les puede, como quien dice, llamar la atención. Pero usted y yo, que tenemos 10, 15 o 20 años y hemos entrado en esos desórdenes, y a veces por una mala enseñanza de la palabra, creemos que eso es manifestación del Espíritu Santo. Pues con usted que es un viejo en el evangelio, conmigo que soy un viejo en el evangelio, pues por ahí vamos a empezar. ¿Por qué sucede? Porque a veces los que ya tenemos más tiempo en el evangelio somos los más desordenados. ¿Y por qué somos desordenados? Porque nunca hemos sido enseñados con base en la palabra. Pero el día que nosotros seamos enseñados con base y fundamento en la palabra, ese día yo, como viejo, ya de conocedor del evangelio, cuando el Espíritu Santo me ministre, yo no voy a andar brincando como loco. Yo no pierdo mi razonamiento, no pierdo mi entendimiento, no pierdo mi audición, no pierdo mi visión, no pierdo ninguna facultad de las que Dios me ha dado como persona para razonar, para entender. Pero ¿qué sucede? Como viejos hacemos un desorden, y el que va llegando
ve y dice, oh, este viejo panzón y pelón, el Espíritu Santo lo está ministrando y él hace esto y esto. Y el que es nuevo cree que eso es el orden correcto. No, eso es un desorden en el cual la iglesia del Señor hemos caído. Y como no hay discernimiento, como no hay sabiduría, estamos nosotros andando como los ciegos, golpeándonos en la pared como locos. Y no es ese el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos. No, el propósito del Señor es que nosotros aprendamos a través de la palabra. Y si esta palabra que usted y yo leemos, compartimos, es revelada por el Espíritu Santo, ¿por qué puede haber un desorden? ¿Por qué puede haber algo que no calza en la palabra si es el mismo Espíritu Santo que reveló esta palabra? Es el mismo Espíritu Santo que da los dones, que da los ministerios y que da los talentos. ¿Por qué? Tiene que coincidir en ese orden, pero muchas veces hay cosas que creemos que son del Espíritu Santo, pero no necesitamos a veces tener discernimiento de espíritu, sino que la misma palabra nos enseña y decimos, oh, no es eso lo que la palabra está enseñando. ¿Por qué? Porque todo lo que el Espíritu hace va de acuerdo a la palabra. Y si algo está sucediendo y creemos que es obra del Espíritu Santo, pero no está conectado a esta palabra, entonces ahí hay un problema. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a hablar una cosa por medio de su palabra y va a manifestar otra en el creyente. Todo esto es una conexión, que nosotros nos conectamos por medio del Espíritu Santo en la alabanza, en la adoración, pero también en la palabra misma. Entonces, pero como la iglesia no tenemos discernimiento de espíritus, hoy la iglesia anda brincando, anda haciendo movimientos raros, que no es la presencia del Espíritu Santo. Y como no tenemos discernimiento de espíritu, cualquiera, oiga bien, cualquiera se levanta hablando en lenguas, que ya enseñamos acerca de eso. Y a veces son lenguas que no son dadas ni por el Espíritu Santo. Son lenguas que a veces son demonios que se meten en las personas. ¿Para qué? Para confundir al pueblo y engañarlo. ¿Sabe que en una oportunidad yo tuve la oportunidad, una vez vino un evangelista a predicar en la iglesia donde yo me congregaba. Y vino a predicar y ¿sabe qué? Me sorprendió cuando hay gente que tiene discernimiento de espíritu. Y cuando tiene discernimiento de espíritu, conoce, identifica a Satanás cuando se mete en medio de la iglesia. Y me recuerdo que esa vez había una presencia muy fuerte del Espíritu Santo en la iglesia, en ese entonces en la que me congregaba. Y recuerdo que se levantó una persona hablando en lenguas. Y le dijo a aquel hombre desde el púlpito, le dijo, a ti te conozco, le dijo, enmudece Satanás, le dijo. ¿Y sabe qué pasó? Aquella persona que estaba hablando en lenguas inmediatamente quedó muda. Entonces, ¿por qué él pudo discernir que era un demonio que estaba hablando en lengua? Porque ese hombre tenía discernimiento de espíritu. Pero hoy la iglesia no tenemos discernimiento de espíritu. Hoy la iglesia hemos sido, en términos generales, invadida de movimientos y cosas raras. Que porque el reverendo, el reventado hizo tal cosa, eso se mete a la iglesia. Y la iglesia sabe cómo somos, mis amados hermanos, disculpen. Somos como el camaleón, que todo lo tragamos pero no lo colamos por la palabra. Y por tragar todo y no colarlo por la palabra, hoy en día estamos en un gran desorden. Que cuando la iglesia nos reunimos a adorar a Dios, ¿cuál es el propósito? Exaltar su nombre, glorificarle y que todos seamos edificados. Hubo sanidades, hubo liberaciones, gloria a Dios. Hubo presencia de Dios, gloria a Dios. Pero sepamos identificar cada cosa. Porque cuando no sabemos identificar cada cosa, a todo le llamamos que es esto, pero no estamos teniendo el discernimiento del Espíritu Santo, ni el discernimiento de las Escrituras mismas. Entonces, hoy en día, muchas veces la iglesia cree, pero no es algo correcto, que la única evidencia de que se mueve el poder de Dios es que la gente se suelte a hablar en lengua, es que brinque, es que haga alaridos raros. No, eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ordenado. ¿Quién hace alaridos? ¿Quién patea? ¿Quién brinca frenéticamente, torpe y bruscamente?
un endemoniado. Pero si sobre ti está la presencia del Espíritu Santo, tus movimientos son cuerdos, con entendimiento, con sabiduría. Y cuando digo esto, no es que cuando tú estás en la iglesia y sientes la presencia del Espíritu Santo va a estar como un robot. No, no estamos enseñando eso tampoco, pero todo tiene un orden. Pero a veces la gente empieza a hacer unos movimientos pero bien raros, y todo eso se ha metido en la iglesia y es como una fiebre. Es como una fiebre, es como una fiebre que todo el mundo a veces se puede decir, vamos a decir, es como una fiebre que lo abraza. Pero no es de abrazar eso, no. Es de abrir los ojos espirituales y entrar en el discernimiento. Porque el Evangelio es algo ordenado, mis amados hermanos. Pero hoy en día estamos viendo prácticas en los altares que verdaderamente, déjenme decirle que a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. ¿Y por qué? Porque no hay discernimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia tenga discernimiento, para discernir entre la obra de Satanás y la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos relata muchas historias poderosas y las grandes hazañas de los hombres de Dios, pero a la misma vez, la misma Biblia nos describe de estos grandes hombres sus debilidades, errores y desaciertos que cometieron. Ejemplo de un gran líder que derrotó 31 reyes. Pero por falta de discernimiento, por falta de un consejo guiado por un hombre o una mujer de Dios, por falta de ese consejo, de ese conocimiento, fue engañado por los gabaonitas. ¿Y quién es ese hombre? Ese hombre es Josué. Gloria a Dios. Josué. Usted puede ver la historia y bueno, lo vamos a leer. Fue engañado por los gabaonitas. Los gabaonitas llegaron a él y le dijeron que ellos venían de lejanas tierras y que querían hacer alianza con Josué. Pero veamos qué dice. Vamos a leer algunos versículos. Dice en el capítulo 9, versículo 3: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto y remendados, y zapatos viejos y retorcidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. En el versículo 14 de este mismo capítulo 9 dice, ¿ve? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de estos gabaonitas y no consultaron a Dios. Y al no consultar a Dios fueron engañados. Versículo 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, y así que moráis en medio de nosotros? ¿Por qué le traigo esta historia así rápidamente? Se la comparto. Si estamos hablando del don de discernimiento de espíritu, pues exactamente es por eso que estoy haciendo énfasis de Josué, de un gran líder que viene de derrotar a 31 reyes. Josué no era cualquiera, como dicen allí, cualquier comeyuca, cualquier comechato, como decimos en nuestro hablar popular como hispano. Josué era un gran líder que viene a derrotar 31 reyes.
No eran 31 vagos, eran 31 reyes. Pero ¿qué pasó? Por falta de discernimiento, por falta de atender un consejo de alguien que tenía discernimiento, fue engañado por los gabaonitas. Y si Josué, un gran líder, fue engañado por los gabaonitas, cuánto más hoy en día la iglesia está siendo engañada. ¿Por quién? Por el mismo que sedujo a los gabaonitas a engañar a Josué, un gran líder de Dios. Hoy Satanás mismo está engañando a la iglesia en el púlpito, en el altar. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes o el líder, no es que yo soy el pastor o yo soy el líder fulano de tal y a mí Dios me habla. Y como ellos creen que solo a ellos Dios le habla y que a ti o a mí no me puede hablar Dios para darme una palabra y que yo la lleve a mi líder, a mi pastor, entonces ¿sabes qué sucede? Como ellos creen que solo a ellos Dios les habla, pero a ti y a mí, que tal vez no usamos un saco, una corbata, no nos puede hablar, entonces ahí es cuando el hombre cae en el engaño y Satanás hace lo que hace con el hombre. ¿Por qué? Por falta de discernimiento de espíritu. Este es un don extraordinario que lo necesitamos nosotros para discernir ¿qué? Cuando es Dios operando por medio del Espíritu Santo y cuando es Satanás imitando y haciendo que la gente se revuelque en el piso. Y creemos, porque esto es muy importante, mire, si yo veo una persona que se está revolcando en el piso, que da vueltas a la derecha y a la izquierda como que si fuera un tallo de huertas, eso no es la obra del Espíritu Santo. No es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del enemigo. Porque si yo veo a una persona que le está ministrando el Espíritu Santo, hay coherencia. Hay coherencia. ¿En qué? En que esta persona no ha perdido sus facultades mentales de poder pensar, de poder hablar y poder hacer y decidir. ¿Por qué? ¿Quién es el que bloquea las facultades mentales del ser humano y lo pone a hacer cosas raras? Raras. ¿No es Satanás? Mire un endemoniado cuando está endemoniado, ¿qué es lo que hace? Mire, fíjese usted en su vista, ¿qué es lo que hace? Su vista está perdida, porque él no domina su facultad de la visión. Mire sus movimientos, son torpes y bruscos, porque él no domina las facultades del movimiento normal del cuerpo. Satanás lo está manipulando. Mire cómo es su voz, es distorsionada, no es la voz de él. ¿Por qué? Es Satanás que lo está manipulando. Entonces déjame decirte algo, mi amado hermano. Mira, el Espíritu Santo no manipula a nadie. Ministra y él manifiesta su presencia. Y él no te bloquea ninguno de tus sentidos. Entonces, entendamos esto, iglesia, que cosas raras, no son obra del Espíritu Santo, porque tú tienes tu razonamiento, tu entendimiento. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos entrar, en el discernimiento de espíritu, en el discernimiento a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en mi caso yo no tengo el don de discernimiento de espíritu, no te voy a venir a presumir o a mentir, no lo tengo. Pero tenemos que el discernimiento por medio del Espíritu Santo de la Escritura. Y la Escritura no me va a decir una cosa. La Escritura no me va a decir una cosa y alguien va a hacer otra cosa que no concuerde con la Escritura. Son cosas que siempre están muy unidas. No van en ese desorden. Por eso es que si bien la profecía de la palabra es muy importante, gloria a Dios por ello, porque la profecía, cuando se habla en lengua, se interpreta, y al interpretar produce profecía, es un mensaje que la iglesia entiende, pero esa profecía, cuando se entiende, tiene que ser colada por medio de la Escritura. Porque si alguien viene hablándome de algo que no es compatible con lo que la Escritura me dice, entonces deséchala, porque no viene de parte de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, como estamos hablando de este don de discernimiento de espíritus, tal vez alguien pudiese decir, no, pero es que los dones fueron dados después, ya ahora en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Sí, eso es una realidad, pero déjame decirte algo.
el Espíritu Santo es el mismo antes de la creación, en la creación, al final de la creación y por siempre el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Recordemos que Dios es espíritu y uno de los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Y se ha movido desde antes de la creación, en la creación y antes del día del Pentecostés. El Espíritu Santo venía solo sobre los profetas, reyes, sacerdotes y apóstoles. Entonces cuando alguien tal vez dice, no, pero es que los dones son dados en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Sí, es correcto. Pero entendamos que los dones han sido dados por el Espíritu Santo, los ministerios, los talentos también. Y son dados en el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que esto limitaba a que el Espíritu Santo operase desde el inicio, dando discernimiento a los hombres. ¿A quiénes? Esos hombres, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes y los apóstoles. ¿Por qué? El día del Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre todos. Sobre todos. Antes del día del Pentecostés, en el Antiguo Testamento, solo venía sobre los profetas, los reyes, los sacerdotes y los apóstoles. ¿Verdad? Pero no quiere decir que cuando venía el Espíritu Santo sobre de ellos, estaban limitados a tener todo lo que el Espíritu da. No quiere decir que estaban limitados. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ejemplos. Salomón, Dios lo llenó de sabiduría, por eso fue el hombre más sabio de la tierra. Primera de Reyes 3:9. Veamos qué dice Primera de Reyes 3:9. Dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Orando Salomón, gloria a Dios. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Gloria a Dios. Es impresionante cómo Salomón ora a Dios. Y vuelvo y repito, y le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido, que entienda. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo, le dice. Y oiga bien, para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando Salomón ora a Dios, le dice que le dé, gloria a Dios, que le dé un corazón para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hace el que tiene el don de discernimiento de espíritu? ¿En qué manifiesto el don de discernimiento de espíritu? En juzgar por medio del don de discernimiento de espíritu entre lo bueno que es obra del Espíritu Santo y lo malo que es la obra de Satanás. Y es lo que Salomón pide a Dios. Y todavía no habían sido dados los dones en términos generales para la iglesia gentil, porque la iglesia gentil nace el día del Pentecostés. Y Salomón, estamos hablando en el Antiguo Testamento, a los inicios. Pero vea qué importante es esto. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién puede juzgar y discernir ante algo que es tan grande, la astucia, la maldad del diablo mismo? Aquel que tiene el don de discernimiento de espíritu. Por eso es importante, gloria a Dios, por eso es importante que nosotros conozcamos, aprendamos de esta palabra, gloria a Dios, y que cada día nosotros reflexionemos, analicemos antes de decir un amén ante una manifestación X o Y, que aprendamos a discernir por medio de la Escritura. Si no tenemos el don de discernimiento de espíritu, pero por medio de la Escritura discernamos. ¿Por qué podemos discernir también en parte por medio de la Escritura?
porque aunque no tenga el don de discernimiento de espíritu, pero esta escritura es el mismo Espíritu Santo que la inspiró, la reveló y ilumina para que nosotros la entendamos. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que ha inspirado las escrituras es el que da los dones, aunque yo no tenga el don, pero por medio de la palabra, ahí también yo puedo poder tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre una obra que es la acción del Espíritu Santo y entre una obra que es la obra de las tinieblas del diablo mismo. Pero hoy Satanás mismo se sube a los púlpitos y habla en lenguas, porque es imitador. Pero como no hay discernimiento en medio de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, porque creemos que todo el que habla en lenguas, en esa fiebre, es obra del Espíritu Santo. Pero no es así, no es así. Y es esta palabra la que nos provoca, hermanos y amigos. Hay cosas que yo no quisiera decirlas, créalo que se lo digo de lo profundo de mi corazón. Hay cosas que no quisiera decirlas, no quisiera abrir mi boca. Pero ¿sabe qué? Ay de mí si un día yo callo esta palabra. Ay de mí si un día yo esta palabra le quito o le pongo. Entonces, por eso es que compartimos esta palabra. Y tal vez esta programación para muchos no les sea de agrado. Y ¿sabe qué? Al que no les sea de agrado y cree que no hay bendición para su vida, está en todo el derecho de poder seguir otra programación que tal vez vaya de acuerdo a lo que usted piensa o al movimiento que hoy se da en las iglesias. Pero yo no puedo cambiar esta palabra. No puedo cambiar esta palabra. Y no es porque yo sea bueno. No es porque sea el más moral. No es porque sea el más santo. No, tal vez yo sea peor que ustedes. Pero ha sido puesta esa palabra en estos labios de este inútil siervo para para no callar, sino para hablar esta palabra. Y si Dios utilizó aquella asna, para que le hablara al profeta cuando estaba haciendo lo malo, ¿por qué Dios no va a usar tus labios? ¿Por qué Dios no va a usar mis labios para compartir esta palabra y despertarnos a veces en el letargo, en el movimiento raro que hemos caído? ¿Por qué no nos va a usar? Su misericordia, su amor es grande. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestro hermano Luis, saludamos a nuestro hermano Denis y a nuestro hermano Luis. Tenemos dos Luis. Uno es Luis Río Grande. Gloria a Dios. No quiero decir apellidos, ¿verdad? Porque a veces en algunos casos los pastores se molestan cuando alguien recibe algo de alguien y ellos se dan cuenta de que tú te conectas en X o Y programa. A algunos pastores no les gusta. Entendemos, pero cuando es la palabra, gloria a Dios, y cada quien se alimenta de lo que le trae bendición. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Y si el Espíritu del Señor está sobre mí, gloria a Dios, es porque también ya ha estado, gloria a Dios, sobre los profetas, gloria a Dios, sobre los apóstoles, sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Veamos qué dice Isaías capítulo 61 versículo 1. Dice: levántate, gloria a Dios. Isaías 61:1, perdón. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Dios está, dice el profeta Isaías,
está sobre mí. Y cuando el Espíritu Santo está sobre de alguien, algo tiene que hacer manifiesto, porque está el Espíritu Santo sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Entonces, desde que nosotros creímos en el Evangelio, en Jesucristo como nuestro único y gran Salvador, fuimos sellados. Y la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, con la diferencia que la presencia del Espíritu Santo no opera a cada momento con esa intensidad sobre nosotros como cuando viene sobre nosotros. Porque muchas veces nosotros creemos que la presencia del Espíritu Santo opera de continuo, segundo a segundo, minuto a minuto en nuestras vidas. Sí, opera así, pero en la intensidad no es así, no es así. En la intensidad con profundidad, el Espíritu Santo viene y opera con intensidad. No es 24/7, hay momentos específicos. ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículo 1? Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Gloria a Dios. El profeta Isaías habla de una manera literal y dice que la mano de Jehová no se ha cortado. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando él habla de la mano, no está hablando de una mano física. Está describiendo algo como si fuera la mano de un hombre. Porque Dios no es hombre, Dios es espíritu. ¿Y por qué compartimos esto? Porque hay una palabra, gloria a Dios. Pero perdón que no saludé también a... perdón, estamos bien. A mi hermano Denis. Hay algo que debemos de entender, que cuando el profeta habla y dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, está hablando de dos cosas, como si fuera humano, la mano y el oído. Pero déjame decirte que el profeta habla de una mano y un oído en forma literal, pero es para que nosotros entendamos de lo que él está hablando. No es porque Dios tenga una mano, no es porque Dios tenga un oído. ¿Por qué razón? Porque hay una palabra que se llama antropomorfo, viene del griego, y es una palabra que es compuesta. Antropomorfo se llama la palabra, pero se compone de dos palabras, que es antropos, que significa hombres, y morfe, que significa forma. Entonces, cuando el profeta habla que la mano y el oído de Dios, es una palabra antropomorfo, y lo que él está dando a entender es como si Dios fuese un ser humano, pero Dios no es ser humano, Dios es espíritu. Y cuando habla de la mano de Dios, está hablando del poder del Espíritu Santo que viene sobre un hombre, sobre una mujer, que lo utiliza. ¿Para qué? Para ministrar, para profetizar, para ministrar por medio de cualquiera de los dones que Él le ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hombre y una mujer de Dios tiene dones, tiene ministerios, tiene talentos, aunque pasemos estudiando la Biblia, pero hay momentos en los cuales el Espíritu Santo viene con una intensidad sobre la persona,
Y es una presencia aún mayor. Y cuando viene esa presencia aún mayor, produce ¿qué? Cosas que tal vez cuando enseñamos la palabra yo no lo tengo en mis notas. No se me había cruzado por la cabeza. Yo lo tenía en mis estudios y lo que yo estudio. Pero cuando viene esa presencia del Espíritu Santo, dejo a un lado el bosquejo, el guión que yo tengo, y empiezo a fluir en dar, porque viene el Espíritu Santo y habla a mi mente lo recibe y mi boca ¿qué? Lo describe. Entonces, ¿es por qué? Porque viene la mano de Jehová, la mano de Dios. ¿Y qué es la mano de Dios? Si Dios no tiene una mano literal, es el Espíritu Santo que viene sobre tu vida, viene sobre mi vida para ministrar con una mayor intensidad. ¿En qué? En lo que hacemos. Gloria a Dios. Entonces, habla de que la mano de Dios, el oído de Dios, gloria a Dios. Habla también sobre el profeta Ezequiel, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 1 versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Se está dando cuenta que dice que vino sobre él la mano de Jehová. Y entonces, pero alguien dirá, pero ¿cómo es que estos hombres, si eran profetas y vivían en la presencia de Dios, dice que vino la mano de Jehová? Es lo que te estoy diciendo. Viene en ese momento de conexión la presencia con una mayor intensidad sobre un hombre y una mujer, y profetiza, hace lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo, él ministrando. Entonces, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, así es, porque desde que creímos fuimos sellados y somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos selló. Nosotros, ¿por qué creemos? Porque antes de creer, el Espíritu Santo puso algo que es fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, 21, 22. Y entre esos 9 frutos dados por el Espíritu Santo se encuentra el fruto, dentro de esos frutos se encuentra la fe. Entonces, por ese fruto que puso el Espíritu Santo en ti y en mí, tú y yo podemos creer a la palabra. Porque si no es el Espíritu Santo que pone, es eso que es fruto del Espíritu para poder creer, nadie puede creer. Pero tú y yo no somos hombres académicos de ciencia, no. Somos como Pedro, hombres del vulgo común. Pero hemos podido creer, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo puso eso que es fruto del Espíritu. Dentro de esos 9 frutos del Espíritu, ahí está la fe, para que hoy nosotros podamos creer lo que su palabra nos dice. Gloria a Dios. Entonces dice que vino la mano sobre el profeta Ezequiel. Y es la presencia que viene. Es la presencia que desciende con una mayor intensidad sobre un hombre, sobre una mujer, cuando ministra, cuando se conecta. Se conecta en la presencia de Dios. Viene el Espíritu Santo y fluye de una manera aún mayor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos qué dice 2 Reyes capítulo 3 versículo 15. Y esto es impresionante. Dice, hablando del profeta Eliseo: mas ahora traedme un tañedor, eso es un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Estamos hablando otra vez nuevamente de que la mano de Dios viene sobre Eliseo. ¿Y cuál es esa mano? Es el Espíritu Santo que viene sobre Eliseo con una mayor intensidad para profetizarle al rey. Pero lo que me impresiona de esto es lo siguiente. Si tú lees, cuando Eliseo profetizaba, Eliseo tenía una frase muy personal de él. Y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, estos profetas eran profetas de oficio. Ese era su oficio. No hacían otras cosas, era su oficio. ¿Y cómo ese era su oficio? Ellos profetizaban cuando venía la presencia del Espíritu Santo de ellos. Hablaban probablemente en otras lenguas, pero
no solamente hablaban en otras lenguas, sino que interpretaban esas lenguas y llevaban la profecía, el mensaje entendible a los reyes, al pueblo, de lo que Dios estaba diciendo. Pero hoy en día tenemos muchos que dicen ser profetas, muchas que dicen ser profetizas, y se sueltan hablando en lenguas. Pero ¿dónde está la interpretación como evidencia si eres profeta de Dios? ¿Dónde está la interpretación de lenguas como evidencia si eres un profeta o una profetisa de Dios? ¿Dónde está la evidencia? Entonces, hay muchas cosas que te despiertan, muchas cosas que te van a despertar. Y en este caso de su servidor, hay cosas que a uno lo despiertan. Y es esto: a veces uno ve con mucha frecuencia que cualquier loco, yo soy apóstol, cualquier loco, yo soy profeta. Déjame decirte, cuando digo loco, ¿sabes por qué digo loco? Porque Dios no lo llamó a ser un apóstol, Dios no lo llamó a ser un profeta. Porque el día que Dios llama a un hombre verdadero a ser un apóstol, a ser un profeta, estos dos ministerios tienen que tener cada uno los 9 dones dados por el Espíritu Santo. A su debido tiempo, cuando enseñemos acerca de los 5 ministerios, vamos a profundizar más en esto. Porque el apóstol y el profeta tienen que tener los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y si un hombre dice ser profeta, profetiza o ser un apóstol y no tiene los 9 dones dados por el Espíritu Santo, déjame decirte que es un mentiroso. Porque cuando Dios llama a un hombre y es un verdadero siervo de Dios, hay respaldo. Hay respaldo no solo de lo que dice, sino la manifestación cuando opera por medio de los dones. Pero hoy en día tenemos cualquier loco que porque los tíos, los primos, los compadres le dijeron: oh, tú eres profeta, tú eres apóstol. Se la creyeron y ahí andan todos inflados porque se la creyeron que son apóstoles. Pero no hay evidencia de su ministerio. ¿Por qué? Porque son unos falsos. Porque cuando alguien es llamado a un ministerio hay evidencia de lo que Dios ha puesto en ti. Y cuando Dios te habla, no te hablará, o te puede hablar por los de casa, sí, te puede hablar, pero muchas veces no utiliza los de casa, te habla de los de afuera que no te conocen, y testifican y te hablan, te dicen: el Señor te ha dado esto y esto y esto. Y no solo una vez. Cuando tú tengas dudas acerca de tu ministerio, si has identificado que tienes un ministerio, pídele confirmación a Dios, 2, 3 confirmaciones. Y si Dios te lo ha dado, Él mismo te va a confirmar. Ahora, si te lo dieron los tíos, los compadres, ahí no va a haber confirmación. ¿Por qué? Porque siempre hay evidencia de lo que Dios ha puesto en un hombre. Pero hoy en día cualquiera se sube a un púlpito y empieza a hablar en lenguas y: no, yo soy el profeta Chompira. No hace falta. O sea, no es que estemos calificando o descalificando gente nosotros, no. Es lo que la palabra enseña, la evidencia de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos qué dice Jueces capítulo 14 versículo 6. Jueces 14 versículo 6. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, ¿por qué te estoy hablando no de un ejemplo, no de 2, no de 3, sino que ya estamos pasando, creo, como el cuarto? Que dice: vino la presencia de Dios. Si estos eran hombres que servían a Dios y se mantenían conectados en esa presencia con Dios. Pero ¿por qué dice vino la mano de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice vino? Porque es necesario que venga sobre un hombre, aún con una mayor intensidad, para poder ¿qué? Ministrar en el ministerio, ministrar en los dones que Dios te ha dado. Gloria a Dios, así es. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. A veces hay cosas que nosotros, como venimos de una línea y de cosas que se dicen, pero que lamentablemente se dicen, pero que cuando vamos a la palabra están distantes de la palabra. Entonces, si algo se dice y no está en la palabra, entonces hay que desecharlo. Pero si algo se dice y está en la palabra,
hay que traerlo para nosotros. Pero hoy muchas veces se sigue creyendo, y es una forma errónea que se ha enseñado por mucho tiempo, que la única evidencia de que está en ti el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Y eso es falso, porque el Espíritu Santo ha dado los 9 dones, ha dado los 5 ministerios. Entonces, ¿por qué? Porque se ha creído que es mayor el que habla en lenguas que cualquier otro don. Pero déjame decirte que lo que la palabra enseña ahí en 1 Corintios capítulo 14, todo ese capítulo habla que dice que no es mayor el que habla en lenguas, sino el que las interpreta. Entonces cualquiera puede hablar en lenguas, pero que ya te lo interprete y te traiga una profecía, ya eso es una señal más evidente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo, como estamos hablando, que los 8 dones se deben ministrar con sabiduría. Y en esto, y nosotros hemos pasado por alto la sabiduría, porque hay gente que no habla en lenguas, y si no habla en lenguas no las interpreta, ¿verdad? Y no hablan en lenguas, pero tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el primero de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y es la sabiduría con lo que Dios llenó a los grandes hombres cuando construyeron el tabernáculo y lugares extraordinarios donde habitaba la presencia de Dios. ¿Qué dice eso? Éxodo capítulo 31:3. Éxodo capítulo 31, versículo 3, y dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira que he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliad, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo, sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, ¿con qué llenó Dios a estos hombres para construir el arca de la alianza y el tabernáculo? ¿Con qué los llenó? Con sabiduría. Entonces, muchas veces hay quien no habla en lenguas, pero no quiere decir que no tiene evidencia del Espíritu Santo. Si hay sabiduría, si hay inteligencia y si hay ciencia. Gloria a Dios. Estas son 3 palabras que muchas veces podemos pensar nosotros que es lo mismo, porque si decimos sabiduría, inteligencia y ciencia, podemos pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son cosas complementarias que funcionan unidas para complementar una acción, una labor. Porque ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento y la experiencia de la vida con buen juicio, prudencia y discernimiento en el área de lo natural y lo sobrenatural. Ahora, ¿qué es inteligencia? Estamos hablando de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Ahora, ¿qué es inteligencia? Respuesta: capacidad mental general para entender, aprender de la experiencia, razonar, resolver problemas y adaptarse
a nuevas situaciones. Esa es la inteligencia. Ahora, ¿qué es ciencia? Parecidas, como vuelvo y repito, sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Qué es ciencia? Conjunto de conocimientos ordenados en forma natural y sobrenatural. Ciencia es conocimiento, puede ser en ciencias, letras y materias, y puede ser también en lo que es algo sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces no tenemos el don de ciencia, pero tenemos ciencia como estudio ¿de qué? De las Escrituras. Entonces, todas estas tres cosas son complementarias. Sabiduría. La sabiduría se usa ¿con qué? Con inteligencia. Perdón, la ciencia es conocimiento, se usa con sabiduría y con inteligencia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todas estas son cosas complementarias que nosotros necesitamos obtenerlas. Y si yo no las tengo en lo personal las tres, pero tengo una y tú tienes otra y el otro hermano tiene otra, las juntamos las tres, ¿para qué? Para la edificación y para la exhortación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero muchas veces estamos haciendo las cosas sin sabiduría. Como dicen, a lo loco. No, tiene que haber sabiduría. Muchas veces estamos haciendo las cosas sin inteligencia. No hay inteligencia. Muchas veces estamos haciendo las cosas sin conocimiento. Sin conocimiento. ¿Y por qué sin conocimiento? Si aquí en esta escritura está el conocimiento de la palabra. Entonces necesitamos todos esos elementos que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, que nosotros los podamos usar. Y yo tengo esto, tú tienes el otro tiene el otro, y todos los unimos y los ponemos a la orden del Señor. Pero estos tres o todos funcionan ¿con qué? Con entendimiento, con razonamiento. Pero muchas veces no estamos nosotros haciéndolo con entendimiento, no estamos haciéndolo con razonamiento. En Romanos capítulo 12 habla y dice que perdón, déjenme ver, mejor lo vamos a buscar. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Y esto es muy importante porque muchas veces estamos nosotros haciendo a lo que salga y no es lo que Dios quiere que salga verdaderamente, sino que a lo así, como quien dice, adivinando. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo habla de presentar un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y habla de presentar vuestro culto racional. ¿Por qué habla de un culto racional? Habla porque en ese culto no se puede perder la razón. No se puede perder el razonamiento. Porque adoramos a Dios en el espíritu, pero también con el razonamiento. Dios no necesita mi razonamiento para entender mi adoración. Él no lo necesita. Pero mi hermano, el oyente que está a mi lado, sí necesita entender qué es lo que yo estoy diciendo, por qué lo digo. Pero muchas veces nos desconectamos del razonamiento, nos desconectamos de la inteligencia, nos desconectamos de la sabiduría, nos desconectamos del conocimiento, que es la ciencia misma. Y allí estamos nosotros verdaderamente yendo no en la forma que Dios ha establecido, sino que en lo que nosotros creemos o queremos. Esto no es lo que yo creo o lo que yo quiero, es lo que Dios me enseña por medio de su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y bien como hablamos, David pidió a Dios poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces el discernimiento es algo que la iglesia del Señor necesitamos en estos tiempos. Vas a ministrar en cualquiera de los 8 dones restantes, hazlo con sabiduría. Y necesitamos el don de discernimiento. ¿Por qué? Es por medio de este don que nosotros podemos darnos cuenta de la obra de Satanás infiltrada en medio de la iglesia y poder identificarlo. Y no solamente identificarlo, sino tomar toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Y tomar toda la armadura de Dios para poder reprender al diablo. Pero muchas veces el diablo hace y deshace en medio de la iglesia porque no hay discernimiento de espíritus. Y estas cosas necesitamos que estos dones se activen en medio de la iglesia. Que dejemos un poquito el show de que a quien habla más en lenguas, a quien grita más en lenguas. No, dejemos el show a un lado y concentrémonos en lo que Dios quiere y en una realidad. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo no hace un show. El Espíritu Santo demuestra, gloria a Dios, su poder, su gloria, su poder. Gloria a Dios. Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente pedir a Dios que todos los dones puedan fluir de una manera abundante en la iglesia y que nadie se limite, pero que cada uno ministremos en el ministerio, en los dones que Dios nos ha dado, con sabiduría, con entendimiento, porque muchas veces lo estamos haciendo, pero no hay entendimiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4, 1 al 3? Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4, 1 al 3. Y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan nos manda como un mandamiento del Señor: amados, no creáis a todo espíritu. Y hoy en la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Que cualquier loco viene y habla cualquier locura y la iglesia se lo creemos. ¿Por qué? No discernimos por medio del don, no discernimos por medio de la palabra si lo que esa persona está diciendo tiene respaldo en la palabra o no lo tiene. Gloria a Dios. Necesitamos nosotros verdaderamente, gloria a Dios, que haya discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Esto es muy importante, como les decía, de que hay evidencias de cada ministerio, hay evidencias de cada don. Eso es así, nada se puede ocultar, todo tiene evidencia y es visible porque la gente lo tiene que ver, no como un espectáculo, sino que, como dice el dicho, que lo que está a la vista no necesita anteojos. Si algo se necesita ver, se tiene que ver, no puede estar escondido. Y en esto, el profeta de oficio, o el que tiene este don, quien puede mirar a través del don de discernimiento.
este don de discernimiento sí es necesario para toda la iglesia, no digamos para un apóstol o para un profeta. Tiene que tener los 9 dones. Y si tiene los 9 dones un apóstol y un profeta, pues obviamente tiene discernimiento. Pero hoy en día hay muchos que dicen ser apóstoles, muchos que dicen ser profetas, pero Satanás se ríe, se devana enfrente de ellos. Pero como no tienen los 9 dones, ni este don de discernimiento, ellos no pueden discernir que es Satanás que se ríe en la cara de ellos y engaña a mundo y a medio mundo. Porque un profeta necesita, un apóstol necesita, toda la iglesia lo necesitamos, obviamente, pero si hablamos de ministerios, es necesario que un apóstol, que un profeta tenga tenga los 9 dones. Y si tiene los 9 dones, tiene el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Para identificar lo que se mueve, si es de Dios o no lo es, o advertir del peligro que se acerca a la iglesia, para tomar acciones y estrategias defensivas de la iglesia ante tal peligro. Un profeta o un apóstol de Dios debe vivir con su oído en el cielo y sus pies en la tierra. Su oído muy atento a lo que Dios dice, a transmitir a la iglesia lo que Dios está diciendo. Pero hoy en día hay muchos profetas y muchos apóstoles que hablan en lengua, pero nadie les entiende qué es lo que están transmitiendo como mensaje a la iglesia. Aquí sí sale, como dice la canción de aquella mujer que Shakira. Hay muchos profetas y muchos apóstoles, como la canción que canta Shakira. ¿Y cómo así? Como la canción que canta Shakira. Son ciegos, sordos, mudos y testarudos. ¿Por qué? Ciegos porque no tienen el don de discernimiento para discernir la obra de Satanás. Mudos porque no pueden traer una profecía a la palabra. Hablan en lenguas, pero están mudos. No pueden transmitir ese mensaje para la iglesia. Sordos, porque no pueden identificar la voz de Dios. Cuándo es Dios que les habla o cuándo es el diablo mismo. ¿Por qué? No tienen discernimiento. Y testarudos, porque no entienden que el ministerio que Dios les dio, que el ministerio que tienen, no se los dio Dios. Porque si Dios se los hubiera dado, tuvieran el complemento de los dones. Pero como no se los dio Dios, están incompletos. Entonces, esta es la evidencia. Esta es la evidencia de lo verdadero que es el evangelio entre la falsedad que se mueve. Y debemos nosotros despertar. Yo sé que esta palabra siempre produce algo en nosotros. Algo produce en nosotros. ¿Qué estoy haciendo con el don que Dios me ha dado? ¿Será que me quede solo hablando en lenguas en lo privado para con Dios y para mí? ¿O será que Dios puede darme interpretación de lenguas? Y al darme Dios interpretación de lenguas, yo puedo traer una profecía que la iglesia entienda cuando la traduzco a la iglesia, y eso edifica a la iglesia. Pregúntale a Dios. Y si Dios te ha dado el don, te ha dado el ministerio, pues déjame decirte que no hay ningún problema. El que te lo dio, si Dios te ha dado que hables en lenguas, órale, y Dios te va a dar interpretación de lenguas para que traigas profecía, si Dios te lo dio. Ahora, si te dijo tu compadre, tu primo, tu tío, eres esto o el otro, pues ahí es un problema serio, porque estás mintiendo, no te lo dio Dios. Pero si Dios te lo dio, Dios va a complementar lo que ha puesto en tus manos. Si hablas en lengua, vas a tener el don de interpretación de lengua, y cuando interpretes, vas a tener el don de profecía para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Ese es el propósito de Dios. Dios nunca te va a dar a ti algo a medias. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, en el ministerio específico que Dios llama a un hombre o a una mujer, Dios lo dota de la capacidad.
del conocimiento, de todo aquello que ese hombre y esa mujer necesita en el ministerio. Pero hoy en día vemos muchos hombres y muchas mujeres. Oh, que yo soy pastor, pero le está quedando muy grande el título. No, que yo soy apóstol, no, les ha quedado re grandísimo el título. No, que yo soy un profeta, no, mucho re grandísimo el título. No, que yo soy un evangelista, mucho grandísimo el título. No, que yo soy un maestro, muy grandísimo el título. ¿Y por qué digo que es muy grandísimo el título? Porque no hay evidencia de que Dios te lo dio. ¿Por qué? Porque si Dios te lo dio, hay una evidencia en el ministerio que Dios te ha dado. Si Dios te dio el don, hay evidencia del don que Dios te dio, que no te quedaste solo hablando en lengua, sino que lo interpretas y traes profecía. Hay discernimiento de espíritu, hay don de ciencia, hay don de milagros, don de sanidades, hay evidencia. Entonces, esto no se trata de estar, como quien dice, chocando con todo el mundo. No se trata de eso, sino que se trata en despertar. Que la iglesia del Señor hemos caído en movimientos que creemos que esos movimientos es la obra del Espíritu Santo, pero esos movimientos no tienen ninguna conexión con lo que la palabra enseña. No tiene conexión. ¿Y por qué no tiene conexión esos movimientos raros que a veces creemos que es el Espíritu Santo? ¿Por qué no tiene conexión? Porque van en contra del orden de lo que Dios establece en su palabra. Pero todo lo que hace el Espíritu Santo, que Él lo hace en orden y va y es compatible con esta palabra. Entonces, no estamos aquí nosotros, como quien dice, para solamente llevar la contraria. No se trata de eso, sino que despertemos. Porque hay una cosa, las modas en el mundo van y vienen, pero la palabra siempre permanece. Esta palabra ha permanecido, no sé si por más de 5,000 años o 4,000, no sé de momento, pero esta palabra permanece. Las modas van y vienen, los movimientos van y vienen, y es en eso que la iglesia hemos caído. Y estamos nosotros en esos movimientos, pero que no van de acuerdo a la palabra. Y ya para cerrar con esto, por ejemplo, debemos de identificar cuando algo es bíblico y cuando no es bíblico. Por ejemplo, ¿es bíblico el ministerio del apóstol? Sí, es bíblico. ¿Qué no es bíblico? El movimiento apostólico que llama el evangelio de la prosperidad. Eso es otra cosa. Pero el ministerio apostólico es bíblico, está en la escritura. Pero el movimiento apostólico del evangelio de la prosperidad, eso no es bíblico. Entonces aprendamos, iglesia, a identificar bien con el discernimiento, por medio del don de discernimiento o por medio de las escrituras, discernir qué es lo que yo estoy comiendo, qué es lo que yo practico. ¿Tiene el fundamento en la escritura o estamos distanciados? Esa es una pregunta muy importante que nos debemos de hacer. Y por eso el Señor siempre levantará un loco o una loca. ¿Para qué? Para que ese loco y esa loca me despierte, te despierte, y que digamos, necesito despertarme. Voy a la palabra, que yo tengo tiempo que solo digo amén, pero no voy a constatar a la palabra. Creo que necesitamos ser más prudentes para escuchar, para discernir, para digerir y después decir amén. Pero muchas veces somos tan pronto para decir amén sin entender nada de lo que se está diciendo, si va de acuerdo a la palabra. Y Dios lo que quiere es despertarnos, porque muchas veces nos hemos quedado allí dormiditos, pero el Señor eso es lo que quiere, despertarnos. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron desde el inicio y que están conectados. Que el Señor les bendiga y que esta palabra que
compartimos. Usted a mí no me crea nada. A mí no me crea nada. Porque yo no pretendo que usted me crea a mí. No. Usted crea a la palabra. Y si lo que este inútil siervo ha compartido y le he dado evidencia con la escritura, usted tiene dudas, vaya a la escritura, órele a Dios, órele al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el mismo que ha revelado esta palabra, a usted le hará entender lo que en esta tarde hemos compartido y lo que hemos venido compartiendo en esta subprogramación Escudriñando el Rema de Dios. Y ese es el propósito por el cual lo hacemos. Aquí no estamos porque alguien nos paga, aquí no estamos porque estamos monetizando por hacer esta programación. Aquí estamos porque hay una verdad que anunciar, hay un evangelio que comunicar y una iglesia que necesitamos despertarnos y volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a la senda antigua y que al adorar al Señor lo adoremos. Ya con esto cierro. Lo adoremos al Señor. Gloria a Dios. Como dice en Mateo capítulo 22, 37. Vamos a ver qué es lo que dice y con esto cerramos. Gloria a Dios. 22, 37. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay tres elementos que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios. Hay tres elementos con los cuales adoramos a nuestro Dios. Y esos tres elementos nunca podemos dejarlos. Siempre necesitamos tener esos tres elementos para amar a Dios, para presentar un servicio, una adoración delante de Dios. ¿Y cuáles son esos tres elementos? Gloria a Dios. Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Debemos adorar a Dios, amarlo con todo nuestro corazón. Debemos adorarlo, amarlo con toda nuestra alma. Debemos adorarlo, amarlo y servirlo con nuestra mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos de razonamiento, hablamos de entendimiento. Pero muchas veces, como iglesia del Señor, estamos amando al Señor con el corazón, con nuestra alma, pero nuestro entendimiento como que lo desconectamos y como que no lo queremos traer rendido a la presencia de Dios para adorarlo. Pero Dios en esta tarde nos recuerda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, ¿qué indica? Que cuando tú ministres por medio de los dones, cuando tú ministres en el ministerio, tu mente está consciente de lo que estás haciendo. Porque si no estás consciente de lo que estás haciendo y te pierdes y no hay sabiduría, es porque tu mente no la estás trayendo rendida a la presencia de Dios, al igual que tu corazón, al igual que tu alma. Y terminamos en esta tarde. Damos gracias a Dios porque Él es quien nos permite poder compartir esta palabra y anunciar lo que ya se ha venido anunciando. Y en esta tarde lo que hacemos solo es recordar lo que ya hace miles de años se ha venido anunciando, pero que en esta tarde es necesario de que alguien nos recuerde lo que se debe anunciar. Así que gracias por conectarse, les bendecimos en el nombre de nuestro Rey y Gran Salvador Jesucristo. Si esta palabra lo ha bendecido y usted ha sentido que es bendecido en el conocimiento de la palabra y quiere compartirlo, compártalo, no hay ningún problema, compártalo. De eso se trata. Y si usted quiere también, porque todo es voluntario, si usted quiere darle un like a esta página, también nos lo puede dar, nos ayudará. ¿Para qué? Para que podamos llegar a otras personas por medio del conocimiento de la palabra, y a través del like que usted da a esta página nos podamos extender y llegar a otras personas. Entendemos muy bien
que hay gente que nunca conoceremos, que hay gente que nunca sabremos dónde están ni quiénes son, pero esta palabra llegará a ellos. Así como llegó la palabra a nosotros, que nosotros no conocimos a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los profetas, a ninguno de los reyes, a ninguno de los sacerdotes, pero sin embargo esta palabra llegó a nosotros. Entonces, si nosotros no los conocimos a ellos, pero esta palabra llegó a nosotros, pues esta palabra que hoy nosotros seguimos recordando llegará a muchos que nosotros no conoceremos. Pero si la palabra los alcanza y llega a ellos, ahí está el resultado de lo que estamos haciendo como equipo en la obra del Señor. Así que vamos a orar para ser despedidos y que el Señor nos siga fortaleciendo y ayudando a seguir adelante, y que lo que Dios ha puesto en cada hombre, en cada mujer, es una esencia original. Por eso es que cada hombre y cada mujer no puede perder lo original que Dios le dio en un ministerio, porque el día que un hombre y una mujer pierda lo original que Dios le dio en ese ministerio, Dios te lo demandará y te dirá: ¿por qué cambiaste la esencia del mensaje que te di? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Quisiste ser famoso y que te dieran muchos likes y por eso cambiaste el mensaje? Pero no, el mensaje no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar, porque eso es lo genuino, lo original que Dios da a cada hombre y a cada mujer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, Señor, danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Que estamos en esta tarde para darte gracias de una manera muy especial por todo lo bueno, grande y generoso que tú eres. Gracias, Padre amado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que por ese sacrificio hoy hemos sido lavados y limpiados con tu sangre preciosa y hechos y adoptados como hijos tuyos, Dios. Y por medio del Espíritu Santo, quien obra en cada uno de nosotros y respalda para que nosotros compartamos esta palabra. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron, que sus vidas sean bendecidas, que hoy una vez más tú añadas el conocimiento sobre su vida en la práctica y administrar en lo que tú les has dado. Que no es tiempo de limitarse, sino de extenderse a lo que Dios nos ha dado. Y que en la medida que nosotros atendamos el consejo de tu palabra y lo pongamos por obra, podremos ministrar en el ministerio, en los dones, con una mayor precisión, porque lo haremos con sabiduría, porque lo haremos con entendimiento, lo haremos siguiendo los parámetros que tu palabra nos enseña. Salva en esta tarde una vida, Señor, que no te conoce, sálvala. Si hay alguien que está enfermo, sánalo. No importa la enfermedad, no importa la situación, tú eres Dios Todopoderoso. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hemos concluido con esta primera parte de este estudio, don de discernimiento de espíritu. Continuamos el próximo domingo con lo que es la segunda parte. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos miramos y nos escuchamos el próximo domingo, si el Señor no ha venido. Saludos, bendiciones.